poquito la palabra del Señor y la abriéramos precisamente en el libro de Marcos capítulo 6. Gloria a Dios. Libro de Marcos capítulo 6. Quizás no vamos a estar, hermano, vamos a ser extensos, pero vamos a tratar de dejarle algo en su, hermano, corazón. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando lo tenga me dice amén. Hay cosas que nosotros vemos, hermano, en la Escritura que definitivamente asombraron al Señor Jesús, ¿verdad? Y hay dos cosas que lo asombraron, que van de un extremo al otro extremo, ¿verdad? Una de las cosas, hermano, que asombraron al Señor Jesús, la encontramos en Marcos capítulo 6 y verso 6, por ahí empecemos. Y qué tremendo, hermano, porque dice, y estaba asombrado. Pero mire de lo que se asombraba él, el Señor Jesús, de lo que se asombraba. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y la otra ocasión en la cual el Señor dice, hermano, que se maravilló, se asombró, fue precisamente con la fe del centurión. La Biblia dice que él se maravilló con la fe del centurión y con la respuesta que le dio el centurión, porque el centurión estaba, hermano, necesitado, no tanto él, sino que dice que el siervo del centurión había caído enfermo, estaba gravemente enfermo y el centurión amaba a ese siervo. Y entonces fue en busca del Señor Jesucristo, pero le dijo al Señor Jesucristo, yo soy un hombre bajo autoridad y también tengo soldados a mis órdenes, y yo le digo al soldado, ve y haz esto, y lo hace. Le digo, ven y haz esto, y viene, ¿verdad? En otras palabras, obedecen mi palabra, obedecen mis órdenes. Y yo reconozco que incluso humanamente hablando, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Aunque los que lo conocían le dijeron al Señor, es digno que le concedas eso, porque ha sido de bendición para nuestra nación, pues nos ha ayudado en la construcción de la sinagoga. Aunque él dice que no es digno, pero nosotros damos testimonio de que él es digno, de que tú le concedas lo que él te está pidiendo. Pero entonces el Señor le dijo, vete, ¿verdad? Y tu siervo va a ser sano. Pero se asombró de la respuesta de este centurión cuando le dijo, soy un hombre bajo autoridad. Entonces dijo, ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande como la de este hombre. Y para nosotros poder entender el contexto, mi amado hermano, de Marcos capítulo 6 y verso 6, y poder ver por qué esto, hermano, tiene de alguna manera algo, hermano, que asombró al Señor Jesús, porque tenemos que ver todo el contexto, tenemos que ver, hermano, todo lo que estaba sucediendo precisamente por lo cual él se asombró de la incredulidad de ellos. Yo creo, hermano, y deseo con todo mi corazón que Dios se asombre, pero no de mi incredulidad. Yo quisiera, hermano amado, que poder, le digo, que el Señor se impresione no solamente de mí, sino de usted, de todos nosotros, y que se impresione porque a pesar de todo, nosotros le creemos, mi amado hermano, y nos mantenemos creyéndole a Él, no importan las circunstancias, no importa lo que esté pasando, porque así dice la Biblia, mi amado hermano, que incluso Abraham, mi
amado hermano, se mantuvo creyendo a pesar, hermano, de que contemplaba su cuerpo como muerto y miraba la esterilidad, dice, de Sara. No por eso, dice, dudó en incredulidad, sino se mantuvo firme. Y ahí es donde nosotros debemos, hermano, mantenernos firmes. Le digo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros debemos de decir: yo confío en ti, yo creo en ti y yo espero en ti. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero cuando usted va, hermano, al capítulo 5 precisamente, usted se va a dar cuenta de que en el capítulo 5 de Marcos habían sucedido, mi amado hermano, cosas maravillosas, cosas lindas, ¿verdad? El capítulo 5 de Marcos es totalmente diferente al capítulo 6. Fíjese, hermano, cómo pueden cambiar las cosas de un capítulo, hermano, a otro capítulo. Porque en el capítulo 5 nosotros vemos por lo menos, hermano, 3 cosas maravillosas que sucedieron, hermano, en ese capítulo 5. En el capítulo 5 vemos, mi amado hermano, cómo el poder del Señor se manifestó precisamente en liberación, porque el Señor, hermano, libera, sigue liberando, hermano, para cualquiera que se sienta estorbado, cualquiera que sienta que tiene un estorbo, el Señor libera, aleluya. Y ahí se narra precisamente la liberación, hermano, del Gadareno. Y cuando usted va leyendo y sigue leyendo los pasajes, usted se va a dar cuenta, mi amado hermano, que ahí sucedió algo que también sucedió, hermano, en el capítulo 6 de Marcos. Porque en el capítulo, hermano, 6 de Marcos, ¿verdad? Vemos, como le digo, que había pasado algo en la región que él se estaba moviendo. Pero más sin embargo en el capítulo 5 vemos que aún los gadarenos pudieron ver el poder de Dios, pudieron ver la liberación, pero tristemente dice la escritura, hermano, de que le dijeron que se fuera de ahí, lo echaron. A pesar de que el Señor había manifestado su poder, a pesar de que el Señor había liberado, hermano, al gadareno, le dijeron que se fuera precisamente de sus contornos, que se fuera de su tierra. Y entonces el Señor en su camino, porque le dijeron vete de aquí, no te queremos aquí. Entonces en eso, hermano, el Señor sigue su camino y se cruza precisamente la historia de Jairo. Y se cruza a alguien, mi amado hermano, que le había llegado precisamente la enfermedad a su hija y que incluso la muerte llegó a la hija. Y vemos cómo el Señor también hace la obra en la vida precisamente de la hija de Jairo. Pero antes de hacer la obra en la vida de Jairo, se narra también, hermano, la sanidad que vino precisamente a la mujer del flujo de sangre. Entonces usted ve ahí, mi amado hermano, 3 historias donde vemos el poder de Dios en acción. Pero le digo, no cabe duda que para ver el poder de Dios en acción, tiene que haber, mi amado hermano, el ambiente propicio. Tiene que haber, mi amado hermano, algo definitivamente que haga que el poder de Dios se manifieste de una manera grande. Pero cuando ya vamos al capítulo 6, mi amado hermano, dice la escritura que entonces el Señor agarró precisamente para su tierra. Capítulo 6:1, leámoslo por favor, porque para que podamos entender lo que le voy a decir. Salió Jesús de ahí, ¿de dónde? De la región donde andaba para dirigirse y vino, ¿a dónde vino? A su tierra. Mire esto, por favor. Yo quiero que usted entienda esto. Esto es importante que usted entienda que vino a su tierra. Estaba, mi amado hermano, en su tierra. Estaba donde él, hermano, se había desarrollado, donde él había crecido, mi amado hermano. Pero más sin embargo, aunque llegó a su tierra, usted se va a dar cuenta que ahí en su propia tierra enfrentó precisamente problemas.
Y qué tremendo que a veces los problemas, le digo yo, las adversidades, mi amado hermano, están precisamente en el lugar donde, hermano amado, el Señor se ha desarrollado. Y es bien tremendo porque este personaje, mi amado hermano, esta gente, ¿verdad? Lo habían visto, lo conocían, sabían quién era él, mi amado hermano, pero más sin embargo, algo había ocurrido en el corazón de ellos. Algo había pasado en el corazón de ellos, que era, hermano, una enfermedad, y que es en el sentido espiritual, y que es algo que desafortunadamente afecta a los creyentes. No estoy hablando, hermano, de los inconversos, no estoy hablando de los no salvos, estoy hablando, mi amado hermano, de aquella gente que sí conoce al Señor, que sí tuvo la oportunidad de ver al Señor irse desarrollando, irse, mi amado hermano, ir creciendo, pero más sin embargo, algo le sucedió. Y lo que le sucedió, mi amado hermano, es que dejaron que su corazón se dañara, que su corazón se afectara. Y aquello que vino a dañar su corazón, le digo, fue precisamente un problema de incredulidad. Y es bien tremendo porque le digo, a veces la incredulidad está en la casa de Dios. Está, mi amado hermano, afectando la casa de Dios. Yo me asombro, mi amado hermano, cuando usted oye a gente que dice, es que si yo miro esto, es que si yo experimento esto, es que si yo hago esto, yo voy a creer, ¿verdad? Y a veces la gente, mi amado hermano, simple y sencillamente es como una pantalla en realidad, y piensa la gente que si mira algo grandioso, entonces va a creer más. Pero yo tristemente, hermano, me doy cuenta que la gente puede ver grandes cosas, que la gente puede experimentar grandes cosas, y al final mucha gente termina incrédula. Mucha gente, hermano, termina no creyendo. Y es lo que uno se pregunta, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo sucede? Es lo que yo, hermano, me hacía la pregunta, ¿cómo es que sucede eso, Señor? ¿Para qué es el problema? ¿Es espiritual? ¿Es un problema espiritual? Y no, hermano, no es en realidad en el sentido de espíritus inmundos, pues, hermano, muchas veces no es espíritus inmundos. Muchas veces, hermano, es un problema del corazón del ser humano. Ese es el problema. Usted ve, por ejemplo, mi amado hermano, a un hombre que está ministrando en el templo, se está desarrollando en el templo, y de repente se le aparece el ángel. El ángel, hermano, se le apareció, el ángel Gabriel. Y entonces el ángel Gabriel le empieza a ministrar de parte de Dios y le empieza a dar palabras de parte de Dios. Y cualquiera diría, su fe se va a desarrollar porque vio un ángel, porque ha visto y ha palpado el mundo espiritual. Su vida, ¿verdad?, de fe va a aumentar como no tenemos idea. Pero tristemente, hermano, es todo lo contrario. Tristemente sucede todo lo contrario, porque el ángel, hermano amado, le dice, por cuanto no creíste a mis palabras, no creíste. Entonces, hermano, había un problema. No se creyó a la palabra. Y usted va a ver por qué es tan importante esto que le estoy diciendo, de que no creyó, porque no es que el ángel no tuviera palabra. El ángel tenía palabra. Y no me puede decir usted que no era palabra del cielo, porque era un ángel que siempre lo envió Dios como un delegado especial. Usted siempre que ve a Gabriel, lo va a ver como un delegado especial.
Se le manifestó a María y dice, hubo un ángel enviado por Dios, ¿verdad? Alguien, hermano, que Dios lo envió y precisamente lo envió, dice, a la ciudad, mi amado hermano, a buscar a María y le da el mensaje a María, pero María, si lo cree, María lo recibe y María lo atesora en su corazón para que en su momento, hermano, se vuelva una realidad en ella lo que el ángel le había dicho. Pero con Zacarías es un, hermano, problema. Entonces el ángel le dice, por cuanto no creíste a mi palabra, te vas a quedar mudo, le dijo. Hermano, qué tremendo. Entonces quiere decir que lo afectó, mi amado hermano, de tal manera que ya no pudo confesar nada. Pero por una parte, mi amado hermano, lo entiendo, porque con esas sus áreas que tenía, solamente iba a confesar cosas negativas, mi amado hermano. Por eso a veces, hermano, más vale que nos cierren, ¿verdad? El pico, dicen por ahí. Más vale, hermano, que quedarse callado. Porque a veces, hermano, se habla y no se habla lo que edifica, no se habla lo que bendice, no se habla lo que trae al pueblo, mi amado hermano, o al reino de Dios bendición. Te vas a quedar callado, mudo, por cuanto no creíste a mis palabras. Y le digo, uno puede ver muchas cosas. El pueblo de Israel, mi amado hermano, vio tantas cosas en su trayectoria desde la salida de Egipto. Por eso la Biblia dice, mi amado hermano, que Dios se disgustó con aquella generación que había salido de Egipto. No es que no haya salido de Egipto, salieron de Egipto, experimentaron, hermanos, salir de Egipto, experimentaron la libertad de ver que Dios, hermano, obrara sobrenaturalmente, vieron cómo se abrió precisamente el mar y atravesaron el mar en seco, vieron cómo cayó maná, vieron cómo la roca les dio agua, vieron, mi amado hermano, un sinnúmero de situaciones. Pero la Biblia dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Pero usted se va a dar cuenta que automáticamente habla precisamente de incredulidad. En el libro de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 habla que el problema no fue que no hubiera palabra, el problema no fue, hermano, que Dios no les hablara, porque Dios hacía oír su voz desde el cielo. Si algún pueblo oyó la voz de Dios, fue el pueblo de Israel. Les habló, mi amado hermano. Usted encuentra cómo el Señor se manifestaba, cómo el Señor bajaba y hablaba, y tan gloriosa era aquella voz, hermano, potente, maravillosa, que todos, hermanos, estaban asombrados. Entonces, por palabra, no era, hermano, el problema no era la palabra. El problema no era la palabra, el problema era el corazón de ellos. Ese fue, hermano, básicamente el problema. Porque cuando hay incredulidad, mi amado hermano, la incredulidad al final como que esterilizara precisamente los corazones y no permite, mi amado hermano, que la palabra entre, mi amado hermano, y se haga precisamente rema dentro de la gente y produzca la incredulidad. Es, hermano, como un esterilizante que afecta precisamente la vida de aquellos que muchas veces están oyendo la palabra del Señor. Ese pueblo oyó la voz una y otra vez, les hizo, hermano, escuchar. Entonces, cuando usted ve esto, la Biblia dice que el Señor Jesús, déjeme ver esta cosa, se me apagó. Bueno, el Señor Jesús, regresemos un poquito, hermano. ¿Qué me pasó? Que esta cosa que no la puedo usar mucho. A ver, no se me asuste. Eso es por andarse uno metiendo. Aquí está, a ver, un segundito aquí. Bueno, ahí estamos. Disculpe, hermano.
Pero es que, ¿sabe? No crea que lo estoy apantallando. Pero usted sabe que me está afectando la vista. Entonces por esa causa tengo, hermano, un poquito necesidad de agrandar la letra en este lugar. Entonces, por eso tengo la Biblia aquí, está aquí, para no hacerme bolas. Pero dice que Jesús salió de ahí y entonces vino a su tierra. Ahí estaba en el lugar correcto, ahí estaba el Señor. Entonces, va a ver en el versículo 2, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar. Entonces enseñanza había, mi amado hermano, ¿estamos de acuerdo? No es que no hubiera enseñanza, usted tiene enseñanza, mi